Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda parte del tema 7, en el cual continuaremos viendo equilibrios acuosos, algunos aspectos adicionales. Para empezar esta segunda parte, hablaremos de equilibrios de solubilidad. Ustedes se están preguntando, ¿equilibrios de solubilidad? Pues sí, la solubilidad es un equilibrio dinámico, especialmente en compuestos que son poco solubles en agua. Vamos a hacer hincapié específicamente a solutos iónicos. Supongamos tenemos esta ecuación de solubilidad, ¿verdad? Donde tenemos una sal, la cual incurre a un proceso de disociación, ¿verdad? Donde se disocian sus respectivos iones. Si ustedes ven, esto también lo podemos traducir a la siguiente ecuación, ¿verdad? Esta vez, ahora vamos a introducir lo que significa KPS. KPS es igual, es un equilibrio dinámico, una constante de equilibrio, pero se le denota la PS de subíndice para indicar que es específicamente de un producto de solubilidad, en otras palabras, de un proceso de solubilidad. Eso para diferenciar de las constantes ácidas, las constantes básicas y las constantes de equilibrio. Como ustedes ven, la primera parte de esta KPS, que es este equilibrio que se encuentra acá, es un equilibrio heterogéneo, está en estado sólido, por lo tanto podemos descartarlo. Esto ocurre en todas las ecuaciones de equilibrio de solubilidad. Por lo tanto, podríamos ver que las KPS solamente dependen de los productos. Si ustedes notan, ya se va comportando de una forma más sencilla que con los equilibrios ácido-base. Ya no tenemos que tomar en cuenta la concentración inicial o la cantidad inicial de soluto. Hay ciertas condiciones que se deben tomar en cuenta para poder ejercer lo que es un equilibrio de solubilidad. Por supuesto, la más importante es que AB, el compuesto iónico, debe ser de baja solubilidad. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que sería muy agradable, maravilloso, si nos dieran la solubilidad en concentraciones molares de los iones para el cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son concentraciones molares, entonces solamente tendríamos que convertirlo y ya, pero se volvería muy sencillo y la vida no es tan sencilla, es simple, pero no es sencilla. ¿Por qué esto no pasa así? ¿Cómo es que generalmente vienen las unidades de solubilidad? Pues sí, vienen en gramos por cada 100 mililitros o en gramos por cada litro del soluto, no de los iones en disolución, del soluto. Entonces, una ruta para poder resolver este tipo de equilibrios es como la que se presenta en el siguiente gráfico, donde tenemos la solubilidad másica del compuesto. A esta solubilidad másica simplemente la pasamos a solubilidad molar dividiendo entre la masa molar de la sal, y esto nos daría ya solubilidad molar del compuesto, que si nosotros aplicamos, como vamos a ver más adelante, como podemos verlo acá, suponiendo que esta ecuación tiene factores estequiométricos de 1, vemos que por cada mol que se disuelva de esto, se produce un mol de esto y se produce un mol de esto, ¿verdad? Entonces eso implicaría que la solubilidad molar del compuesto es lo mismo que la concentración molar de cada uno de los iones. Por supuesto, hay muchísimas sales que aquí son 2, 3, 4, 5. Depende totalmente de la carga de cada uno de los aniones o de los cationes involucrados en la composición de esta sal. Entonces, si ustedes ven, no es tan complicado en realidad. Ya cuando tenemos eso pasamos a la concentración molar de iones, como les acabo de decir, utilizando los factores estequiométricos, y luego simplemente aplicamos las reglas de equilibrio químico y listo. Ven que se vuelve bastante sencillo. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio para visualizar esto que les acabo de describir? El ejercicio que les mencioné dice así. Este que les presento es un equilibrio típico de examen. Dice, calcule la KPS del sulfato de plata. Allí están los datos que necesitan del sulfato de plata, su fórmula molecular y la masa molar, conociendo que su solubilidad a 25 grados Celsius es de 8,30 gramos
entre litro. También les podrían dar gramos por cada 100 mililitros, entonces sería 0,830, ¿cierto? Bueno, veamos cómo se resuelve. Para empezar, lo que les indiqué anteriormente, pasamos esta solubilidad a una solubilidad molar, ¿verdad? Esta es una solubilidad másica. Entonces lo único que hacemos es que dividimos 8,30 gramos entre litro entre la masa molar, que es 311,8. Eso nos dará esta solubilidad molar, que básicamente lo que dice es que se disuelve en 2,66 por 10 a la menos 2 mol de sulfato de plata por cada litro de disolución. O sea, esa es la concentración ya saturada. Ahora, conociendo esto, hacemos lo siguiente. Se recuerdan que hay que aplicar los factores estequiométricos para ver las concentraciones molares de cada uno de los iones, ¿cierto? Bueno, eso se vuelve bastante sencillo si tomamos en cuenta la ecuación de disociación, que es como la que sigue. Si vemos, podemos inferir inmediatamente que por cada mol de sulfato de plata que se disuelve, se producen 2 moles de plata más y 1 mol de sulfato 2 menos, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo único que tenemos que hacer es, para saber la concentración del ion plata, es multiplicar por 2 esta concentración, y para la del ion sulfato es simplemente la misma. Hasta el momento va súper sencillo, ¿cierto? Aquí es donde empieza lo que se podría decir complicado de estos ejercicios, que es lo siguiente. Si recordamos, el equilibrio de solubilidad o cualquier constante de equilibrio depende de los factores estequiométricos. En todo el capítulo anterior de ácidos no lo vimos porque siempre se disociaba 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, ¿cierto? Siempre era un ácido conjugado o una base conjugada con su respectivo ácido y su respectiva base, ¿cierto? Iban puntualmente uno por uno. Ya en este caso aquí se disocian 2, entonces hay que tomar en cuenta el factor estequiométrico. Y si ustedes recuerdan del capítulo de equilibrio químico, esto dependía elevado a su respectivo factor estequiométrico. En los casos anteriores era de 1, entonces no se ponía. Pero en este caso, si vemos, se producen 2 platas por cada uno de estos, entonces se coloca un 2 aquí arriba. Ya haciendo esto, lo único que tenemos que hacer es llevar a cabo el cálculo aritmético, ¿cierto? Noten algo curioso. Vean que la presencia de este ion, del ion plata, influye muchísimo. ¿Por qué? Porque no solamente influye por 2, que sería esta concentración, sino que la concentración es el doble, sino que también influye al cuadrado, entonces sería 2x al cuadrado. Tras calcular estos valores nos damos cuenta que la KPS es de 7,53 por 10 a la menos 5. Les cuento que es relativamente baja, es bajita. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos dicen los valores de KPS acerca de la solubilidad de la sustancia? Recordemos que la KPS es una constante de equilibrio, entonces entre más baja, entre más negativo sea el exponente de acá, lo que nos quiere decir es que menos se favorece el producto de la reacción. Si nos devolvemos a esta ecuación que tenemos acá, vemos que eso lo que implica es que se va a formar menos iones entre más baja sea la KPS. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que si la KPS es muy baja, eso significa que el soluto es muy poco soluble. Hay sales que tienen una solubilidad de por 10 a la menos 13, por 10 a la menos 20 inclusive. De hecho les iba a poner un ejercicio que tenía una por 10 a la menos 20, pero me pareció ridículamente baja. Entonces no les puse una tan extrema. Pero deben saber que ese tipo de ejercicios sí se encuentran y ese tipo de sales son reales. Por ejemplo, muchos hidróxidos. Busquen la KPS del hidróxido de hierro 3 para que vean. Les dejo este ejercicio para que practiquen en sus casas. Si ustedes ven, lo que tenemos que hacer acá es básicamente, utilizando la KPS y las masas molares, calcular la solubilidad molar del fluoruro, ¿verdad? De acá, que si ustedes ven es el doble, ¿verdad? Es un F2.
y además la solubilidad másica del compuesto en agua. Si vemos entonces, calculando la solubilidad molar del fluoruro, sabemos que la solubilidad molar del calcio va a ser la mitad que la del fluoruro, ¿cierto? Y a partir de ese valor sabemos que la solubilidad molar del calcio es la misma que la solubilidad molar del fluoruro de calcio. Entonces eso lo pasamos a masa y tenemos la solubilidad másica, o sea, simplemente lo que hacemos es el ejercicio para atrás. Ya conociendo lo que es el equilibrio de solubilidad y lo que implica, hablemos de factores que afectan la solubilidad. ¿Eso se les hace conocido? Pues sí, en el tema 3 vimos factores que afectan la solubilidad. Entonces ustedes estarán preguntando, ¿eso no es redundante? ¿Ya no vimos esto? Bueno, hay más factores que afectan la solubilidad y que no los vimos en el tema 3. ¿Por qué? Porque estos ya involucran equilibrio químico que en ese momento no lo conocíamos. El primero de todos es el efecto del ion común. Pues sí, vuelve a incurrir el ion común. Supongamos que tengamos este equilibrio, que es el mismo que les dejé de ejercicio en la diapositiva anterior. Bueno, simplemente la KPS es la que sigue, que es idéntica, excepto que en el elevado al cuadrado está en el anión, a la que vimos con el caso del sulfato. ¿Qué pasa si le agregamos calcio 2 más? Si vemos, alteramos la concentración de calcio, eso va a favorecer que se consuma el flúor y va a producir más de este compuesto insoluble. Entonces, lo que podríamos decir es que la solubilidad pues va a bajar. Asimismo ocurre con el fluoruro, nada más que en el caso del fluoruro, al ser 2 veces la cantidad, entonces es esperable que influya incluso más que el calcio. Veamos una gráfica que muestra cómo disminuye marcadamente la solubilidad del fluoruro de calcio conforme se agrega un ion común de fluoruro. Podría ser que estamos agregando esto mismo, fluoruro de sodio, fluoruro de sodio, puede ser fluoruro de potasio o cualquier sal soluble de un electrolito fuerte de flúor. Vemos que marcadamente la solubilidad va bajando muchísimo, donde, dándoles brevemente la respuesta de la diapositiva anterior, vemos que la solubilidad molar del fluoruro de calcio anda por el orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, y agregando apenas 0.20 mol por litro de fluoruro de sodio a la disolución, ya pasa de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 9. Esos son 5 órdenes de magnitud. Para que ustedes se hagan una idea, eso básicamente lo que dice es que es 100.000 veces más insoluble la sustancia, o sea que la solubilidad baja en un orden de 100.000, 5 órdenes de magnitud. Eso es muchísimo. Y lo único que estamos agregando es una concentración sumamente baja de el ion común. Si ustedes ven, afecta muchísimo. ¿Qué les parece si hacemos un breve ejercicio para demostrar esto? Dice así: calcule la solubilidad molar del ioduro de plomo 2. Es un compuesto hermosísimo. Búsquenlo en Google o en YouTube, un video de la formación de esta sal. Es bellísima. Vemos que la KPS es bastante baja para iniciar. Vamos a ver cómo influye esto. Para hacer este tipo de ejercicios, hacemos lo mismo que hemos hecho con todos los ejercicios de equilibrio. Tenemos la ecuación, planteamos la ecuación de KPS, tomamos el cuadrito que tanto queremos. Si vemos, aquí ya no ponemos en la parte de los reactivos nada. ¿Por qué? Porque eso no se toma en el equilibrio, porque está en estado sólido, está en un estado totalmente diferente al que nos interesa. También vemos que aquí tenemos esto multiplicado por 2, o sea que sería 2x, por la razón de que está esto acá, ¿cierto? Obtenemos esta ecuación y hacemos lo que más nos gusta hacer, despreciar esta x, ¿cierto? Resolvemos el ejercicio, esto sería 4x al cuadrado por 0,050, esto nos da este resultado. Resolvemos, despejamos x y también tomamos en cuenta de inmediato que x es la concentración de ion plomo,
que podrías suponerse linealmente que es la solubilidad molar del yoduro de plomo 2. ¿Por qué? Por obvias razones, 1 y 1 en factores estequiométricos. Y nos da el siguiente resultado, que sería 1,48 por 10 a la menos 4. Como dato interesante, vean primero la concentración que le estamos agregando de plomo 2, o sea, de nitrato de plomo, 0,050 mol por litro. Eso es nada, son como 5 granitos de nitrato de plomo debido a su masa molar. ¿Saben cuánto cambia la solubilidad molar? Bueno, la solubilidad molar, si tomamos esto y lo pasamos a solubilidad molar, haciendo los cálculos respectivos que ustedes lo pueden hacer de forma de ejercicio, del yoduro de plomo 2 es esta, 1,64 por 10 a la menos 3 mol por litro. Si vemos, disminuyó un orden de magnitud, solamente agregando 0,050 mol por litro de nitrato de plomo 2. Les dejo un ejercicio adicional que no lo puse escrito porque se me acaba de ocurrir. Hagan el mismo ejercicio, nada más que cambiando el nitrato de plomo 2 por yoduro de potasio, nada más, y comprueben nuevamente cuál es la solubilidad molar de la sustancia ya con ese ion. Nada más estamos cambiando que el ion común pasó de ser plomo a ser yodo. Es lo único que vamos a variar y veamos cuánto cambia. Se los dejo de tarea para la casa. Bueno, jóvenes, eso sería todo por esta segunda parte del tema 7. Nos vemos en la próxima.